Así, poco a poco, se fue recuperando el orden y apareció la monarquía cristiana, que duró 10 siglos y que duró milagrosamente, porque si uno hace la composición mental, del norte las tierras cristianas estaban atacadas por los escandinavos. En Francia actualmente una parte de la región costera se llama Normandía, porque es la tierra que le entregaron a los piratas que venían del norte para que dejaran de invadir Francia por los ríos, por tierra, y destruían y llevaban todo lo que encontraban, ¿no? Bien, ese fue el norte. Del este venían los bárbaros, que a su vez estaban empujados por lo que venían del centro de Asia, ¿no? O sea que no solo eran los germanos, los godos, etcétera, sino que estaban también los hunos, como de Atila, que después vendrían, muchos siglos después, los tártaros. Bien. Por el sur, los musulmanes. El Mediterráneo se convirtió en un lago musulmán. Por el sur, precisamente, los musulmanes pasan a España. Y por el oeste también los musulmanes ocuparon España y estuvieron a punto de lanzarse a Francia. Fueron detenidos, derrotados. Pero estaba atacada por los 4 frentes. ¿Cuál fue la fuerza que permitió a la cristiandad salvarse? Salvar lo sobrenatural, pero al mismo tiempo el principio político, la fe. Por eso Belloc habla Europa y la fe. Bien, además de la presión externa, crisis tremendas en la Iglesia. Por ejemplo, el siglo X, de los años 900, alrededor del 1000, el papado está en manos de familias romanas, familias disolutas, los que dirigen, ponen y sacan los papas, los mandan a la prisión, los matan, etc. Eran mujeres. Bueno, parecía el fin del mundo. La gente alrededor del año 1000 pensaba en el fin del mundo. Y sin embargo, superada esa crisis, se produce el esplendor de la cristiandad. Siguen los siglos XI, XII y XIII, que son el apogeo de la cristiandad, por lo cual no voy a hablar demasiado, primero porque mucho no sé, pero en segundo lugar bastaría ver una catedral. Dicen que la arquitectura es el mayor testimonio social para entender que fue una edad de luz. Fue una edad de luz. Enorme progreso económico, se hacen caminos, se ganan tierras, hay una revolución agraria también en la crianza de animales, órdenes religiosas que se expanden en monasterios, etc. Pero esto implicaba un gran peligro, porque cuando las cosas andan demasiado bien, hay que prepararse para cuando van a andar mal, porque no siempre van a andar bien, ¿no es cierto? Ni siempre van a andar mal. Bien, dentro de la Iglesia el cambio más notable fue que a partir del siglo XIV se produce algo que no se había dado en la Iglesia. El alto clero se dedica a las cuestiones políticas y económicas, porque la Iglesia tenía enormes bienes y además intervenía en política, intervenía para el bien de los pueblos, ¿no? Trataba de evitar las guerras, trataba de que las guerras no fueran demasiado crueles. El sábado no se combatía porque era el día de la Virgen, el domingo no se combatía porque era el día del Señor, se aseguraba que los combatientes no podían pisotear los campos de los agricultores, los peregrinos tenían derecho de paso en tiempo de guerra, etc. Pero todo eso exigía que la Iglesia
dedicara mucha atención a las cuestiones políticas y también a las económicas, porque tenía que administrar sus bienes y los administraba muchas veces caritativamente, pero casi siempre. Pero el obispo fue distraído, el obispo y el alto clero, fue distraído del negocio fundamental. ¿Cuál era el negocio fundamental? En las obras de San Agustín se conserva una carta cuando él estuvo a punto de renunciar como obispo, y la razón que daba es que lo volvían loco con la atención de las cuestiones temporales. Y él decía: yo necesito que durante 5 días a la semana me dejen totalmente libre, porque tengo que dedicarme al negocio de Dios. ¿Cuál es el negocio de Dios? Y bueno, San Agustín es el gran teólogo de la época. No es el único teólogo, pero es un gran teólogo de la época patrística. Y además no se quedó simplemente en disfrutar los dogmas, como por ejemplo la Trinidad, la explicación de la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera, y las cuestiones de la gracia, la libertad y la gracia, la predestinación, sino que además fue fundamental para combatir las herejías. Ahora, para dedicarse a este trabajo espiritual, que para el mundo es ocio, pero no es pereza, no es vagancia, sino que está abocado a esas cuestiones, necesitaban que las cuestiones así inmediatas, políticas y económicas, las resolvieran otros. También San Gregorio Magno se quejaba de esto. En una carta dice que está cansado de ser el cajero del emperador. Pide que lo liberen de las cuestiones económicas, dice, porque al fin y al cabo tenía más tiempo para rezar cuando era monje que ahora que soy papa, no puede ser. Bueno, en segundo lugar, la filosofía y la teología se apartan también de la vida. El obispo y el alto clero comienzan a ser gerentes. Y los filósofos teólogos comienzan a ser personas de gabinete. San Agustín, ya lo hemos visto, no era una persona de gabinete, pedía estar solo 5 días a la semana, pero los días que salía hacía un montón de cosas en el plano espiritual, doctrinal. Y por último, la espiritualidad se separa de la teología y entonces los espirituales se dedican puramente a la vida interior. O sea, el mundo queda abandonado a las pasiones. En el mundo se agitan los que codician, los que apetecen el mando, los que se entregan a la carne o lo que sea, los violentos, y el hombre espiritual se recluye en el claustro. Es decir, un claustro, o sea, Europa se había formado alrededor de los monasterios, por eso San Benito es uno de los patronos de Europa. Ahora el monasterio tiende a romper su vínculo con la ciudad. Bien. La sociedad vive de una tradición, esa tradición es fundamentalmente religiosa. Y esa tradición religiosa se encarna en un ideal que muestra a los miembros de la sociedad qué es lo que deben hacer, para dónde se orienta, o se ilumina el futuro. Ahora bien, al decaer lo religioso, la sociedad va a perder su ideal.